Aquí tenemos un problema de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y pues vamos a resolverlo, vamos a ver qué nos da. Dice, un automóvil parte del reposo y acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo en 4 segundos. Determina su aceleración y la distancia recorrida. Primero vamos a identificar nuestros datos. ¿Qué dice? Lo volvemos a leer el enunciado. Un automóvil parte del reposo. Aquí ya tenemos un dato. Parte del reposo. ¿Qué significa parte? Es como si empezaras, pues, a andar. Pero ¿qué dice? Parte del reposo. Reposo es como si te quedaras quieto. Por eso es que parte es tu velocidad inicial, es como si empezaras, velocidad inicial, y el reposo es igual a cero, porque obviamente estás parado, no haces ninguna aceleración. Y dice, acelera uniformemente hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo. Aquí tenemos otro dato. Pero ¿qué es ese dato? Dice hasta alcanzar. O sea, que partimos del reposo, o sea, que partimos de una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, te subes a tu carro y estás quieto. Arrancas tu carro, aceleras hasta que alcances una rapidez de 20 metros sobre segundo. Por eso la velocidad final es de 20 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo? Pues obviamente el tiempo en 4 segundos. Aquí no te confundas si dice acelera, no vayas a confundirlo esto, la aceleración. Aquí esto que dice acelera, no lo vayas a confundir con lo que vale tu aceleración. Porque, ¿cómo se llama? Bueno, aquí básicamente la distancia... Ay. Aquí básicamente la distancia se calcula en metros, la aceleración en metros sobre segundo cuadrado y la velocidad en metros sobre segundo y el tiempo pues obviamente en segundos, ¿no? Aquí si tienes duda, por ejemplo con esta palabrita que dice acelera, no vayas a pensar que es su aceleración, nada más acelera hasta alcanzar una rapidez de 20 metros sobre segundo. También si tienes dudas si esta es tu aceleración o la velocidad, pues lo puedes calcular puedes verificarlo por su unidad. ¿Y qué es lo que se calcula en metros sobre segundo? Pues es la velocidad, obviamente, como dice aquí. ¿En cuánto tiempo? En 4 segundos. Y dice, determina su aceleración, la aceleración que no la tenemos, y la distancia recorrida, que tampoco la distancia la tenemos. Por ejemplo, bueno ya, después de eso vamos a identificar qué fórmula nos ayuda para sacar a la aceleración y a la distancia. Tenemos una fórmula que dice que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado, todo eso entre 2. Pero como aquí nos pide la aceleración y todavía no tenemos la aceleración, pues podemos primero calcular la aceleración, obviamente. ¿Qué es lo que dice la fórmula de la aceleración? Aquí necesitas pensar qué es lo que tienes que sacar primero. Obviamente no vas a inventarle aquí un dato a la aceleración para sacar a la distancia. Pues obviamente necesitas primero sacar la distancia para después desarrollar la fórmula para sacar a la distancia. Digo, primero necesitas sacar la aceleración para desarrollar la fórmula y sacar a la distancia. Y vamos a sacar a la aceleración para después desarrollar esto. ¿Y qué es lo que dice? Que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, todo eso entre el tiempo. Entonces básicamente sería, pues bueno, sería la velocidad final, que es 20 metros sobre segundo, menos 0 metros sobre segundo, todo eso entre el tiempo, que es 4 segundos. Pues básicamente no hay que utilizar calculadora. Es 20 menos 0 es igual a 20, todo es entre 4, sería 20 a 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué metros sobre segundo al cuadrado? Porque así se calcula la aceleración. O para que lo veas de otra forma, segundos por segundos, segundos cuadrados. Bueno, después volvemos a esta fórmula que dice que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. No teníamos la distancia, pero ahora la conocemos. En todo caso, vamos a sustituirlo. Dice que la distancia es igual a 5 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso por el tiempo al cuadrado. Esto al cuadrado. Todo eso entre 2. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Hacemos esta parte primero.
4 al cuadrado, 4 por 4 serían 16. Entonces 5 por los 16 entre 2. Entonces 5 por 16 sería un resultado de 80. Y 80 entre 2, ¿qué es esto? La distancia sería de 40 metros. Pues básicamente, ¿por qué 40 metros? Pues porque así se calcula la distancia, en metros. Aquí básicamente no solo con esta fórmula puedes calcular a la distancia, también puedes calcularlo por otras fórmulas, ya sean estas. Por ejemplo, puedes calcular esta, puedes calcular esta. ¿Según quién? Según el libro. Según de la página 107, puedes calcularlo. Ya sea con estas o ya sea con estas, todo depende. Por ejemplo, estas se utilizan para cuando un objeto está en reposo, como aquí, el automóvil está en reposo, ya ves que está en 0 metros. Y estas de aquí arriba es cuando nada más va acelerando, pero aquí prácticamente es cuando está en reposo, o sea, las que te van a servir un poquito más son estas. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo la distancia para que veas que es cierto de otra manera. Vamos a utilizar esta, ¿vale? Que dice que la distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final, todo eso entre 2, todo eso por el tiempo. O sea, básicamente si no hubiéramos tenido la aceleración, también podemos calcular primero la distancia sin haber hecho este procedimiento primero para después hacer la distancia. Por ejemplo, dice la velocidad final, que es 0 metros sobre segundo, más la velocidad inicial más 20 metros sobre segundo, todo eso entre 2, y todo eso por el tiempo que sería 4 segundos. Básicamente sería 20 más 0, pues obviamente a 0, digo a 20. Y 20 entre 2 sería todo eso por los 4 segundos, sería a 10. Y 4 por 10 sería a 40 metros. ¿Y qué es lo mismo? Es lo mismo que aquí arribita, ¿te diste cuenta? Básicamente esto es para calcular a la distancia. Si lo quieres hacer de otra forma aún, aquí hay otra fórmula. Esta, la 2. Vamos a hacerla. Dice que la distancia es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, básicamente, la distancia dice 1/2 de la aceleración. ¿Cuánto vale nuestra aceleración que la sacamos ahí? Vale 5 metros. 5 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo 4 segundos al cuadrado más la velocidad inicial, que es 0 metros sobre segundo por el tiempo, que es 4 segundos. Entonces básicamente esto, bueno, vamos a hacerlo por partes. Esto lo dejamos hasta el último, le sacamos 1/2 hasta el último, por lo tanto aquí sería lo mismito que lo que hicimos aquí arriba. Sería 4 4 por 4, 16. Y 16 por 5 sería 80. Más 4 por 0, pues esto lo deshabilitamos. Porque pues obviamente 4 por 0, todo número por 0 da 0. Entonces sería 1/2 de 80. Y a la calculadora se mete, pues así, 1/2 por 80. Y sería a 40 metros. Que sería a lo mismito que es aquí y a lo mismito que es acá. Básicamente para sacar a la distancia pues sí hay muchas fórmulas. Y pues sería todo de un ejercicio.